Son años difíciles para Cervantes y los suyos. Pero aún así, mantiene el sueño, mantiene el objetivo, la meta de ser un escritor de renombre. Quiere escribir comedia. La comedia hacía furor por entonces. En 1585 aparece su primera obra. Fijaos que ya tiene 38 años. Y es cuando publica La Galatea. Esa novela deliciosa, esa novela pastoril. También en ese año de 1585 se casa con una hermosa joven de tan solo 19 años. Le doblaba la edad. Pero Catalina era bellísima. Catalina de Salazar. Se casan en la población toledana de Esquivias. Pero como os digo, la situación para la pareja y para la familia de Cervantes no era la más halagüeña. Por entonces se estaba preparando la decisiva acción militar de la empresa de Inglaterra, la magna empresa de Inglaterra, conocida popularmente como la Armada Invencible. Se estaba preparando una flota en Lisboa. El comandante, el almirante de esa flota iba a ser don Álvaro de Bazán, que tristemente falleció por el tifus y tuvo que asumir el mando el conde duque de Medina Sidonia, inexperto, muy joven, tenía apenas 38 años cuando le encomiendan la misión, y para fortalecer esa enorme armada había que recaudar muchísimos impuestos. Y Miguel de Cervantes, convertido en recaudador para esa magna empresa de Inglaterra, visita Sevilla, muchas poblaciones andaluzas, y allí también entra en conflicto porque por una mala interpretación sobre esa recaudación de impuestos, pues Miguel de Cervantes se va a parar con sus huesos a la cárcel. Unos dicen que se apropió de dinero, otros dicen que simplemente fue pues una confusión, que cada uno se aferre a la hipótesis que desee, pero lo cierto es que en esa cárcel de Sevilla Miguel de Cervantes comienza a intuir las aventuras de un tal Alonso Quijano. Se está empezando a preparar la obra más universal de las letras españolas. Y propio de nuestro país, esa obra nace en la imaginación de un autor que está encarcelado. La magna empresa de Inglaterra, como ya sabemos, es un fracaso. Una absoluta hecatombe. ¿Y a qué se puede dedicar Miguel de Cervantes? Intentando hacer valer su situación de veterano de guerra, pues pide oficio en las Indias, en América, en el continente pródigo en oportunidades. Pero esa petición le es denegada. Seguramente por sus antecedentes penales. No le conceden ese oficio en Indias. Miguel de Cervantes se desespera. Sigue en su oficio, intentando recaudar impuestos, pero más que recaudar ya deambula por los paisajes andaluces. Lo cierto es que se convierte casi en un mendigo, de un sitio para otro dando tumbos por toda la geografía andaluza, metiéndose en demasiados líos, en demasiadas pendencias, incluso con la Iglesia. Fijaos que por obcecarse en pedir, en solicitar las tasas a la Iglesia, es excomulgado en 13 ocasiones. Cervantes se llevaba muy mal con la Iglesia, luego lo veremos en el Quijote. Sancho, con la Iglesia hemos topado. Pues sí, fue excomulgado en 13 ocasiones. Pero a finales del siglo XVI, Miguel de Cervantes y Saavedra ya ha escrito un buen número de poesías, comedias, entremeses, cuentos cortos, y de esa manera entra en el siglo XVII. Ya muy veterano, empieza a hacerse un nombre, comienza a adentrarse en el maravilloso universo de la literatura, en ese mundillo fantástico, y comienza también a crearse sus propios enemigos. Entre 1600 y 1605 nadie sabe por qué, pero los otrora amigos, Miguel de Cervantes y Saavedra y Fray Lope de Vega, pues se hacen enemigos acérrimos, enemigos literarios y personales.
Por entonces, Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, hace furor. Se sabe que Lope de Vega llegó a escribir más de 500 comedias. Muchas han desaparecido, pero otras perduraron. Pero 500 comedias significa ser el número uno de la época, es el bestseller de la época. Algunos autores se los recriminan. Por ejemplo, el propio Luis de Góngora, cuando dice que Lope de Vega es demasiado generoso con el vulgo, demasiado accesible para el populacho, que hace comedias para el pueblo, y que la misión sacrosanta de la literatura es otra. Miguel de Cervantes afirma que Lope de Vega es monstruo de la naturaleza. Le llama también con ironía amarga monarca de la comedia. Lope de Vega, bajo seudónimo, responde a todas estas acusaciones. Y lo más mordaz llega en 1605, cuando se publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque el prólogo está dedicado casi exclusivamente a Lope de Vega, sin mencionarle, pero todos intuyen que se dirige ese prólogo al más feroz enemigo de Miguel de Cervantes. Y por cierto, Lope de Vega, pues bajo seudónimo, respondió con un libro donde se desbarataba todo lo expuesto por Cervantes en el Quijote. Pero bueno, cosa de autores de los siglos de oro españoles. Digamos que el Quijote no saca de rico a Miguel de Cervantes, pero sí le permite por lo menos una posición digna, y en 1613 recopila sus cuentos bajo el título Novelas Ejemplares. Son publicados y reciben un buen eco, la verdad es que sí. También llega una obra de inmortal recuerdo, Viaje del Parnaso. En 1615 aparece la segunda y definitiva entrega del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes ya es autor de reconocido prestigio. Ha publicado, ha intentado publicar, y con éxito además, una obra llamada 8 entremeses y 8 comedias nunca antes representadas. Pero la fatalidad llega una vez más a la vida de Cervantes. Nos encontramos en el año de 1616, ese 22 de abril, tras haber pasado un tiempo difícil porque se le involucró en algún crimen, tuvo que mudarse de casa constantemente, su última morada fue en la calle Francos de Madrid. Recordemos que el Quijote es publicado en una imprenta de la calle Atocha, pues él vive en la calle Francos de una manera muy modesta, y padece hidropesía y parálisis. La situación en los últimos meses para Miguel de Cervantes es muy delicada. El 22 de abril de 1616, tras haber hecho testamento, fallece el gran príncipe de las letras españolas. Y es enterrado de caridad, con el sayal de los franciscanos, en el convento de las Trinitarias, curiosamente en la actual calle de Lope de Vega. Por desgracia también sus restos se extraviaron, se perdieron. No sabemos hoy dónde están los restos de Miguel de Cervantes. Pero sí sabemos que su mujer, Catalina de Salazar, puso todo el empeño para que se publicara la obra póstuma. La última obra de Miguel de Cervantes fue publicada bajo el título Los trabajos de Persiles y Segismunda. Ese fue el último libro de Miguel de Cervantes. En otra latitud, un tal William Shakespeare también había fallecido en ese tiempo. Por eso el 23 de abril siempre es recordado como el Día Mundial del Libro. Es el día en el que fueron enterrados, o por lo menos eso es lo que quiso la leyenda literaria, fueron enterrados Miguel de Cervantes y William Shakespeare el 23 de abril. Miguel de Cervantes y Saavedra, en el 4º centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, hoy le rendimos homenaje en nuestros pasajes de la historia.